en HCM Radio TV, de frente con la verdad. Bastante soleado acá en la ciudad de Lima. Bueno, pues el tema político bastante movido con las declaraciones de Marcelo Odebrecht el día de ayer, que hoy día se ha publicado, ya se ha hecho público tanto en El Comercio como en el diario Hildebrand en sus 13, que se manifiesta de que, bueno, se ha corroborado de que las siglas AG como el tema del financiamiento de Keiko Fujimori respecto a dineros recibidos de esta empresa. Pero el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con un amigo que es el doctor Luis Harman, quien es abogado, magíster en Derecho Civil, especializado en el CAEN, también especialista en Derecho Procesal, quien a su vez es docente universitario. ¿Qué tal, Luis? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Muy buenas tardes. Bien, Luis, bueno, el día de hoy nos convoca respecto al tema, lo que es la teoría general del proceso civil, en verdad un tema bastante tedioso, complejo, en general el proceso judicial, ¿no? Porque siempre todo lo que se habla del proceso judicial es en contra, ¿no? Que es muy lento o que demora mucho tiempo en poderse resolver, ¿no? Y ¿qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Qué principios, como marco general del proceso judicial, nos puedes hablar? Bueno, de todo, siempre hay que comenzar desde la base. El ser humano, desde que tuvo concepción de que era un ser distinto a los demás seres que lo rodean, porque era un ser pensante, se dio cuenta que para sobrevivir y para poder desarrollarse, así como los demás animales, tenían que vivir en sociedad. Para preservar la especie, cuidarse, alimentarse y desarrollarse. Pero en ese grupo social, los primeros grupos sociales, se originaban los conflictos, o sea, el choque de intereses, el golpe de posiciones entre cada uno de ellos, y bueno, se originaron lo que se conocen los conflictos. A raíz de eso, las primeras civilizaciones, especialmente la mesopotámica, la China y la India, a través de sus gobernantes, idearon formas de cómo controlar eso, cómo resolver los conflictos de sus personas. Entonces apareció pues en Mesopotamia, apareció el Código de Hammurabi, en India aparecieron las leyes del Manu, en China las leyes del bambú y en la antigua Roma las 12 tablas, ¿no? Y bueno, en base a todas esas ideas se crearon pues las primeras normas y las primeras reglas para de esa manera resolver los conflictos. Y bueno, la sociedad así como siguió avanzando y también el derecho, se fueron positivizando las normas, dejaron de ser orales y pasaron a ser escritas, y a raíz de eso pues aparecen pues las primeras compilaciones o recopilaciones de las normas, ¿no? Entre ellos tenemos el primer avance, más grande avance, que hasta el día de hoy tiene bastante repercusión en el Imperio Bizantino a través de su emperador Justiniano. Él creó pues su obra, las Pandectas, el Corpus Juris, las novelas, el digesto, que dio origen al derecho civil, a los contratos. Y dentro del Corpus Juris aparecía una pequeña inicio de lo que era el de derecho procesal, porque ahí recién se habló de lo que era la jurisdicción, ¿no? Jurisdicción procede de dos voces latinas, ¿no? Jurisdictio y jus diciere, ambas dicen lo mismo, una es latín noble y el otro es latín vulgar, ambas dicen lo mismo, decir o declarar el derecho, ¿no?
Y bueno, entonces esas primeras alcances de Justiniano sirvieron para lo que el día de hoy se conocen varias instituciones procesales, ¿no? Luego aparece con Napoleón, el Código Napoleónico, en donde recopilan tanto los conceptos romanos y los conceptos actuales y lo compilaron en un solo código, ¿no? Y el derecho procesal estaba relegado como un apéndice. Pero los franceses se dieron cuenta después de que una cosa es otorgar, reconocer un derecho y la otra es sancionar un delito, y ahí es el divorcio de ambas normas, y se consideran como dos especialidades, penal y civil, ¿no? Y el derecho procesal empezó a regir para ambas materias, porque es un procedimiento tanto para declarar un derecho como para sancionar un delito, ¿no? Y ahí luego de eso apareció pues lo que dio inicio a las escuelas procesales, que tenemos la primera escuela es la escuela alemana, cuyo principal exponente fue el doctor James Goldschmidt. Él creó su obra Teoría General del Proceso y que dio origen al código alemán, o mejor dicho, la ZPO. Cierto, ¿no? Entonces tú nos mencionas respecto a los antecedentes, ¿no? Que todo esto se inicia, pues, bueno, al menos por la fuente que nosotros tenemos acá en el Perú, que es romano-germánica francesa, básicamente, respecto a lo que es el proceso. ¿Y explícanos por qué todo esto tiene que ser escrito, por qué tienen que haber demoras, a qué se debe? ¿Es por el tema de la carga procesal? ¿No tenemos personal capacitado? ¿Se requiere presupuesto para el Poder Judicial? Bueno, en general el sector justicia, quién es el que debe velar, digamos, por el tema de la aceleración de los procesos. Exactamente, ¿dónde versa toda esta problemática? ¿O es un tema legal, que nuestros procesos son laxos, largos? ¿Dónde se enfoca el problema principal de la general, de lo que es un proceso en general, judicial? Bueno, esa pregunta es una pregunta que todo el mundo se hace siempre cuando comienza la carrera o simplemente cuando tiene algún conflicto ante el Poder Judicial, ¿no? Principalmente hay que basarnos en que somos una cultura bastante litigiosa. Somos una cultura que ante el primer conflicto vamos, como dicen, vamos de frente al juez o te va a meter un juicio y todo eso, ¿no? En otros países, desde muy pequeños se les incentiva a los niños a solucionar sus problemas conversando, que es una forma también fácil o rápida de solucionar los conflictos. Sin embargo, como vuelvo a repetir, somos una cultura muy diligente, muy conflictiva, y todo el mundo busca la solución a sus conflictos a través del Poder Judicial. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos pues que el Poder Judicial tiene una alta carga procesal, todos los que somos abogados lo conocemos, y sabemos exactamente cuál es el verdadero problema. Son dos problemáticas. Uno, que hay un juez por cada 10.000 personas. Dos, que existen intentos laborales, premios o bonificaciones para el personal que labora ahí. Pero debes entender que cada secretario tiene a su cargo por lo menos de 300 a 600 expedientes en giro. Y obviamente hacer un esfuerzo sobrehumano es bastante increíble lo que ellos hacen, pero también hay que tener en cuenta la retribución a su trabajo, ¿no? Entendemos que un secretario, un auxiliar incluso, está ganando menos de 1.000 soles casi prácticamente, aunque por productividad les reconocen bonos, productividad y todo eso, pero aún así no llegan. Y esa falta de incentivo, esa falta de dar de reconocimiento a su trabajo es lo que a veces incurren pues en actos de corrupción, ¿no? Pero hay soluciones a eso. La primera solución considero yo, bueno, ya el Estado ha tenido varios alcances con la ley 1070, primero llevar a conciliación los conflictos. El segundo es proyectarse a una redistribución de los jueces, o sea, hacer una redistribución más equitativa de los jueces, crear más juzgados y sobre todo eso pues establecer una escala remunerativa acorde al nivel profesional que desempeñan en el Poder Judicial. Hace poco tuvimos un paro preventivo, bueno, ya estamos acostumbrados a los paros, y ellos exigen pues ciertos beneficios, ciertos reconocimientos, ¿no? Aunque unos no estamos tan de acuerdo con las peticiones que ellos dicen,
pero en algo sí coincidimos de que a la gran carga que tienen ellos, pues, y al sueldo que perciben, ellos realmente hacen un trabajo bastante luchador, por así decirlo, ¿no? Y respecto a la problemática que hay de que los procesos se demoran tanto, pues obviamente un proceso en sí debería terminar, de conocimiento debería terminar en 5 meses y medio, que es en la vía civil más larga. El sumarísimo debe terminar pues en menos de 2 meses y medio. Pero sin embargo, pues hay ciertos actos procesales que no se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, las diligencias, las audiencias de pruebas, las prácticas de las pericias, que eso dilatan el proceso, el tiempo, pero también hay que tener en cuenta que para llegar a una sentencia, para que el juez tenga convicción, hay que realizar las diligencias respectivas para que él pueda tener conocimiento de la cuestión litigiosa y poder resolver acorde a derecho. Sí, bien, es cierto lo que mencionas, en verdad el tema va pues por, digamos, la estructura, ¿no? Pero también yo creo que es por el tema normativo, ¿no? Porque lamentablemente nosotros al tener un derecho procesal muy normado, muy regido por reglas, que si bien es cierto son necesarias, ¿no? Para cualquier desarrollo de un proceso o de un procedimiento, tanto la vía administrativa como judicial, yo lo veo que es muy laxo, muy largo, y esto aún así... con la primera, con la segunda, hasta con la tercera instancia, si es que se puede llamar así en el caso de la casación, en la vía judicial, bueno, incluso en penal también ahora tenemos casación, digamos, ¿no crees tú que esto es muy largo? ¿No? Todos estos procedimientos que, bueno, para nosotros es algo sagrado, porque desde que entras a la universidad existen los principios, ¿no? De tutela jurisdiccional, debido procedimiento, etcétera. Pero, digamos, yo no lo veo que esto se llegue a discutir de por qué los procesos son tan largos, por ejemplo. Ya está bien, existe el derecho de defensa, la probabilidad de instancia, pero esto no hace de que los procesos, o sea, más allá, o sea, solamente hablando de las reglas, no lo hace muy largo y aún así a esto se le suma la carga procesal, la falta de gente, los bajos sueldos, la falta de logística, y todo esto acarrea el problema de lo que es la desgracia del Poder Judicial, ¿no? Porque si bien es cierto, hay fiscales, bueno, en el caso de, porque hay fiscales también que ven temas civiles, en el caso de los jueces, digamos que tienen que resolver, o sea, tienen mucha responsabilidad, ¿no? Pero, ¿qué hacen ellos cuando no tienen las herramientas necesarias? O sea, ¿de qué sirve un código si es que no se llega a discutir la problemática real de que la gente, uno al menos quiere que exista predictibilidad de lo que van a resolver y que se resuelva en el plazo? Y adicionalmente, digamos, aún no hemos entrado al tema de la corrupción, ¿no? Porque también todos buscan de una manera justicia, ¿no? Porque pues existe el Poder Judicial. ¿Tú dónde crees o qué se tendría que hacer en el país? ¿Cambiar la ley? ¿Darle más plata al dinero al Poder Judicial? No sé, o al sector justicia. ¿Dónde crees tú que, aparte de las soluciones que has mencionado, pero dónde crees tú que debe enfocarse el esfuerzo de un gobierno? Porque al fin y al cabo es el Ministerio de Economía y Finanzas quien va a resolver a través del dinero y de la logística, y va a ser el Congreso a través de las leyes, modificar, no sé, ves el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal. Por ejemplo, en el caso penal se habla tanto de que sí, que procesos que son rápidos, que procesos menos tediosos, y termina siendo lo mismo o hasta peor que el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Entonces, yo no veo que exista una discusión real de cómo solucionar esta problemática, porque siempre es lo mismo y estamos en ese círculo vicioso desde tiempos de la colonia, que eran procedimientos similares, tediosos, largos, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú, Luis? Bueno, comenzando nomás de que desde un principio, todo mundo, todos los ciudadanos, mejor dicho, del Perú, tenemos derecho a acceso a la justicia, ¿ya? Y toda persona que solicita, ejerciendo su derecho de acción, la solución de un conflicto, la contraparte también tiene el derecho a la defensa. En lo civil le conocemos como derecho de contradicción. Y bueno, los procedimientos podrían ser más ágiles, pero como te comenté, hay ciertas diligencias que tienen que realizarse por el mismo sentido de la prueba, ¿no? Solamente todo medio probatorio tiene que ser conforme a la pretensión, ¿no? Para demostrar los hechos y la pretensión, y alcanzar la pretensión. Pero
No es tanto soltarle más recursos al Poder Judicial, al sector justicia, o crear más jueces, no va tanto por ese lado, sino más considero que debe ser ya se han creado pues centros de conciliación para que las personas puedan resolver sus conflictos, pero actualmente, para agilizar los procesos, evitar las enormes colas cuando uno va a presentar un escrito a veces, para empezar, ¿no? Acá en Zamora, que está acá, no tan lejos de aquí, Ujú. para presentar un escrito con un sido practicante, bueno, desde todo el día. No, bueno, Yo sé sí, que todo el si que es estudia una Derecho semana sabe peor, eso. ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, prosigue. Claro, entonces ha habido un primer alcance utilizando los mecanismos que la tecnología nos ha dado. Uno de estos avances es el expediente electrónico. El expediente electrónico en el cual ya uno mismo, el expediente se queda en el servidor de la página del Poder Judicial y uno lo puede visualizar en cualquier momento. En segundo caso, en lo que actualmente la Corte de Lima ha establecido, lo que es los embargos electrónicos y también los remates electrónicos. Es un avance realmente grande y esperamos pues que así como la tecnología está ayudando a esta forma de solucionar al menos los temas patrimoniales en el caso de acreencias, considero que dentro de poco pues ya no solamente el expediente electrónico, sino también supongamos uno se cruzan las audiencias y todo, de repente más adelante, como ya se ve en los procesos penales, ahora las audiencias son virtuales, ¿no? Y es así nos podemos evitar ahorrar mucho tiempo, incluso las diligencias pueden desarrollarse en momentos en los cuales uno no necesita estar feriado ni nada. Por ejemplo, en el expediente electrónico tiene todo el día para presentar su escrito, no necesariamente esperar un horario de oficina para presentar el escrito. Eso es lo más innovador que yo veo, porque antes teníamos que venir corriendo antes de las 4:45 y si no te cerraban la puerta. Y ahora pues con la computadora nomás podemos mandar el escrito en cualquier momento del día. ¿En penal me dices que se está aplicando eso? ¿O? No, en civil se está aplicando ahora eso de la casilla electrónica. Pero el expediente electrónico todavía no... Sí, se está aplicando en los procesos comerciales. Comercial. Se están aplicando actualmente. Justo el presidente de la Corte el doctor Martel Chan, dio esa noticia de esa implementación. Primero se está empezando el programa piloto en los juzgados comerciales. Mira, qué bien, en verdad, todo esto de la modernización, de la gestión del Estado a través de los expedientes electrónicos, digamos, forma parte de esta política de modernización y de gobierno electrónico que viene aplicando, porque eso ya es un poco a veces de gestión pública, ¿no? Con la gestión pública colinda con los temas judiciales, porque al fin y al cabo es el funcionamiento del Estado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahorita lo de la casilla electrónica es prácticamente obligatorio, ¿no? La casilla electrónica, digamos, te notifican. Bueno, hay el sistema el SEG, que es el sistema para poder visualizar los procesos con número de expediente. En penal todavía no se hace así público, pero de repente es por un tema de reserva. Y bueno, pero digamos, poco a poco el Poder Judicial va lento, pero está tratando de tener avances, pero yo siento que eso no es suficiente. No sé si es que sería algo jalado de los cabellos, de repente decir de que, bueno, pues no, modificar la ley o la norma o acortar los procesos, los procedimientos, eso yo lo veo algo utópico porque existe, digamos, un gran sector de juristas que en la vida pues van a imaginar cambiar, porque implicaría cambiar prácticamente de sistema y toda nuestra historia legal, nuestro código procesal y código civil y todo lo que existe, ¿no? Toda la norma procesal, tanto sustantiva como adjetiva, ¿no? Entonces, yo creo que la problemática, como tú bien lo mencionas, es de repente automatizar el tema, ¿no? Automatizar y de alguna manera, no sé, pues de repente dotar algo más de personal, ¿no? De repente para poder agilizar. Otro de los problemas que acarrea todo lo que es el proceso, Luis, es el tema de la corrupción, que en verdad el Poder Judicial, la vez pasada salió el sondeo de las entidades y el Poder Judicial, como siempre, no goza de popularidad toda la vida, creo, toda la historia desde su creación, ¿no? Entonces, ¿cómo ver el tema de la corrupción? Porque es tan enquistado y tan fuerte la influencia política y de corrupción en el Poder Judicial en general, y también cómo esto influencia, digamos, al proceso en sí, ¿no? Porque o hay corrupción al secretario, al auxiliar,
o hay corrupción con los jueces y fallan de determinada manera, ¿no? O ponen obstáculos para no favorecer a determinadas pretensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas y cuál es tu opinión de este tema tan delicado, Luis? Bueno, la pregunta es bastante interesante. Considero que hay que dividirla en dos grupos. Primero, pero el tema de la corrupción. Bueno, antes de entrar a ese tema, quisiera, conversar contigo respecto a o decirte lo que muchas personas, o de repente antes de que entremos a estudiar la carrera, hemos escuchado por lo general, ¿no? Cuando un proceso sale a tu favor, buen juez, excelente juez. Pero cuando un proceso sale en tu contra, le han pagado, es un juez corrupto. O sea, ahí estamos al tema de la cultura de las personas, ¿ya? Yo he conocido bastantes casos en los cuales me decían pues de que el señor, la parte me decía que le han pagado al juez, le han pagado al fiscal, pero cuando uno se va a leer el expediente, obviamente estamos viendo que el juez ha resuelto o el fiscal ha investigado conforme siguiendo los procedimientos, ¿no? O sea, no encuentras la sinrazón, sin dejar de lado pues las malas praxis de algunos jueces, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un colega que me contó de un juez que solamente quiso leer en la lectura de sentencia de un proceso penal, solamente quiso leer la parte resolutiva, ¿no? Y cuando él no dispensó, pidió que se leyera toda la sentencia. El juez dijo, un momento, vamos a conversar acá con el fiscal. Salen ellos y después sale el secretario y le dice a mi amigo, le dice, doctor, disculpe, lo vamos a absolver, pero denos por lo menos 2 horas para terminar la sentencia. O sea, iban a chancar una pena similar en otra sentencia. O sea, ahí nos vemos pues qué clase de jueces hay a veces. Entonces, con respecto a la corrupción, pues podemos ubicarlos en 3 causas. La principal es la educación de las personas. Desde niños nos enseñan que no toques lo que no es tuyo. No aceptes regalos de personas que no conoces. Ese es 1. 2, que reconocerle, como ya hablamos, darles incentivos a los miembros del Poder Judicial, de que obviamente de que por productividad, por buena gestión perciban un bono adicional, aparte de lo que ya perciban, o simplemente hacerles unas escalas remunerativas similares a las otras instituciones que sí se rigen por que sí están bien remunerados, ¿no? Y en un tercer y último lugar, tener bastante énfasis y bastante ojo abierto respecto a los jueces. Por ejemplo, no sé si tú te enteraste que hace unos años hubo una iniciativa legislativa de jueces y secretarios que si al año tienen más de 100 quejas fundadas, pues obviamente, y tenían que salir preventivamente. Ese proyecto simplemente nunca se dio. Sin embargo, ambos conocemos pues cuántas quejas tienen muchos jueces, cuántas quejas tienen muchos secretarios fundadas y siguen ahí. O sea, debe haber un control más estricto en respecto al órgano controlador, que es la OCMA, a través de la ODECMA, y también el CNM, pues obviamente al momento de elegir a los jueces, revisar bien sus antecedentes. Pues, por ejemplo, hubo un juez que, no quiero decir el nombre, pero actualmente llegó a ser juez superior, y cuando yo lo conocí tenía por lo menos 7 denuncias, y 3 de ellas habían sido por maltrato psicológico en su familia. Y mira, llegó a ser superior, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que hay que enfatizar. O sea, el problema no es decir que este juez es corrupto, no, sino hay que ver de dónde proviene ese juez o ese fiscal, ¿no? Por ejemplo, también un juez que obviamente, un magistrado, pues que toda la vida ha sido una persona bastante, no ha tenido pues una infancia común con otras personas, psicológicamente pues está maltratado, ¿no? Y él puede ver en su desfogue o esa frustración sentenciar, y peor si es penal, pues no, obviamente va a sentenciar por encima del máximo, ¿no? Y sí, ejemplos hay. O sea, yo considero que primero es la educación. Segundo, los incentivos laborales propios de la entidad, en este caso el Poder Judicial. Y en tercer lugar, pues tener un buen órgano controlador como es la OCMA a través de la ODECMA, para evitar estos casos. Pues, por ejemplo, un juez, un secretario, pues en una denuncia, pues
una queja, supongamos, va la ODECO investiga, saca su sanción. Esa sanción sube a la OCMA, se confirma. Al final, ¿qué? Siguen laborando y se van al contencioso. O sea, en fin de cuentas, tu problema fue un saludo a la bandera. El daño que te hicieron, ellos siguen trabajando, ¿no? Otros casos que he visto también de malos secretarios, pues que a pesar de existir una medida cautelar, ¿ya? Que sí, o daba la retención de la consignación, en el proceso principal, el periodo vacacional dice que el secretario era nuevo, no supo y entregó la consignación completa, obviando el cautelar. Mira, a nosotros nos enseñan que un cautelar es sagrado, y mira, ¿y cómo pasa? Y al final pues fue sancionado por la OCMA con 7 remuneraciones, con el 7% una multa del 7% de su salario, y sigue elaborando. ¿Y a nosotros qué? O sea, ¿el cliente qué? Otro también causa de las demoras, pues también es a veces, pues, bueno, como le pasó a un colega mío, que el expediente se traspapeló por culpa del magistrado, ¿no? Que lo dejó en su gaveta, cerró y ahí se quedó. O sea, hay tantas cosas, tantos factores, pero principalmente son esas 3 cosas que yo te digo. La educación, incentivos para los incentivos laborales para los trabajadores, y tener una buena política para designar y sancionar, designar y sancionar a los malos jueces. Sí, bien, es cierto lo que mencionas, ¿no? Pero ahora también, bueno, retomando de repente algo de lo que estábamos conversando al inicio, también el Perú tiene una cultura muy adversarial, ¿no? Muy conflictiva, ¿no? Todo es juicio, y no se le da, digamos, tanta importancia al tema de la conciliación. Es algo que lo vuelvan obligatorios en algunos casos. La ley establece, ¿no? Por ejemplo, desalojo, si no me equivoco, obligación de suma de dinero, creo también, ¿no? Creo que también está como vía previa a la conciliación, o algunos derechos patrimoniales en general, ¿no? Y ahora respecto al arbitraje, por ejemplo, se utiliza, pero solamente cuando es obligatorio, básicamente en contratación con el Estado, ¿no? Ahora, otro de los problemas también que se habla bastante en el tema del Poder Judicial, o en general lo que es el proceso en sí, es también, digamos, el tema de la influencia política para la designación de los jueces y fiscales, ¿no? Claro. Hay que recordar que bueno, Manuel Lorenzo de Vidaurre, cuando Bolívar fue presidente en su tiempo, ya se había declarado la independencia del Perú, funda pues como tal el Poder Judicial como actualmente lo conocemos, ¿no? Y desde ahí, digamos, yo pude entender y revisar de que nació nuestro Poder Judicial sometido a la voluntad política del Ejecutivo. Y eso estamos en el 2017, casi 200 años después, y se puede observar de que, no sé, pues favorecen, por ejemplo, a Toledo no lo quieren extraditar, ¿no? O sea, hay determinados fallos cuestionables a gente de tráfico ilícito de drogas, no sé, pues, o sea, se mide con la vara de distinta manera, y cuando un juez, digamos, quiere tener autonomía, lo destituyen o lo mandan a provincia, ¿no? Y hay jueces, como dices tú, que tiene 20 denuncias penales, y en provincia es peor, en provincia, digamos, en Lima es más o menos porque, digamos, es la capital, quizás Arequipa, quizás Trujillo, porque son ciudades grandes, pero tú te vas a la región Junín, tú te vas a la región Pasco, y prácticamente existe compadrazgos familiares, en Ayacucho, en un montón de sitios, donde esto está prácticamente sometido a la voluntad de los gobernadores regionales, de los congresistas, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el tema de la corrupción, ¿no? Porque ya lo mencionaste, que también tienes un tema de cultura, un tema de educación, como tú bien lo dices, pero yo creo que, ¿cuál es el rol de la voluntad política o de los políticos respecto al nombramiento del Poder Judicial? Tú también mencionaste hace un momento de que también es un problema del Consejo Nacional de Magistratura, o sea, no tenemos órganos de control y sanción. Yo cuántas veces he ido a quejarme por acción de fiscales y jueces, y queda ahí, presentas tu denuncia formal, y queda ahí, o sea, y lo encarpetan o lo archivan, y demora mucho tiempo para poderse sancionar, y el juez y el fiscal le da bien gracias, ¿no? O sea, le da igual, ¿no? Porque existe todo un sistema de corrupción ahí también dentro de lo que es este poder, en general el sector justicia. ¿Cuál es el rol, Luis, de los políticos respecto a la relación del Poder Judicial? Porque existe, ¿no? Existe como tal. Bueno, comenzando, es muy interesante lo que me dijiste, me ha hecho recordar mi clase de historia en el colegio. Claro, tienes mucha razón, el Poder Judicial nació prácticamente subyugado, pero debemos entender que fueron otros escenarios. Han pasado más de 200 años, ya 200 años, perdón, y debemos entender una cosa.
de que el poder político o la política va por un lado y la justicia va como su sombra. Eso debemos tener en cuenta nosotros. Si un político, ¿por qué se dice político? Pues quiere gobernar, quiere poder, perfecto, pero para gobernar, para poder, considero pues que debes dar el ejemplo primero, ¿no? Debes dar el ejemplo y debes sancionar actos ilícitos, especialmente en este caso de corrupción. Yo considero que, muy aparte de la independencia de la separación de poderes, el Poder Judicial debe tener, como decir, los pantalones bien puestos y no temblarle la mano al momento de investigar primero, juzgar segundo y 3, sentenciar a un político por actos de corrupción. En el caso que estamos viendo de Alejandro Toledo, que no lo quieren traer, o en provincia, pues también dijimos que hay un compadrazgo prácticamente con el Poder Judicial, las autoridades políticas, es algo que tenemos que vencer y es algo en lo cual tenemos que incidir en las generaciones que nos siguen, incentivarles a que el juez debe buscar la justicia y no debe tenerle miedo al poder enfrentarse al poder político. Un ejemplo tenemos el doctor Carguancho, ese juez que hay que y un reconocimiento, Concepción Carguancho, hay que darle un reconocimiento realmente porque ese doctor ha pasado a la historia porque ha ordenado prisión a 2 expresidentes y un orgullo para nosotros que es sanmartiniano también. Entonces, ese temple, esa decisión y esa forma que él hace para hacer sus esquemas realmente es algo admirable. El Perú considero que necesita más jueces como él. Sí, es cierto, ¿no? Y al menos para mí doble orgullo, porque además de ser de la Universidad de San Martín también es tarmeño, ¿no? Entonces con más razón si mi familia es de allá. Pero bueno, pero son casos excepcionales, ¿no? Porque el Poder Judicial está dividido por distritos judiciales y cada región es un distrito judicial, ¿no? O sea, cada departamento, como se le conocía antes, es un distrito judicial. Entonces, el problema, ya como hemos venido mencionando, no solamente se da por las reglas, que son largas, no es solamente por el tema de la carga procesal, por la falta de presupuesto, por el tema de corrupción, porque tenemos una cultura totalmente litigiosa, sino también por el tema político. Y más o menos vemos que el problema está entre los 6, ¿no? Hablar de cambio normativo es un poco complicado, ¿no? Porque sería, pues, poner de cabeza a todos los procesalistas, ¿no? Imagínate, no sé, pues, que mañana saquemos la casación, por ejemplo, que sea 2 instancias nomás. Sería una locura en el Perú. Una locura, ¿no? O, por ejemplo, crear todo procesos sumarísimos. Ya no existen procesos de conocimiento ni procesos abreviados. Peor todavía. Imagina, ¿no? Pero digamos, porque al fin y al cabo, porque lo que pasa es que hay una división, ¿no? Porque nosotros como abogados lo entendemos y nos gusta la doctrina y todo esto, ¿no? Pero la gente no lo entiende así, ¿no? El poblador común, a ellos pues decirle, pucha, que proceso de conocimiento, te vas a demorar 30 días para contestar, 30 días para reconvenir, no sé cuántos meses para la primera audiencia, otros cuántos meses para la segunda audiencia, para la tercera audiencia, y así te la pasas, y en 10 años, en 3, 4 años mínimo, te resuelven tu primer... Y de ahí todavía pasas a la segunda. Entonces, lo que existe, y una de las cosas del desprestigio del Poder Judicial, es, aparte del tema de la corrupción, los compadrazgos y todo esto, es también que la gente no le tiene fe, o sea, porque no existe institucionalidad, ¿no? O sea, más allá de las personas, que pueden haber jueces buenos, como en el caso del juez Concepción Carguancho y por ahí otros más, que de repente no son tan mediáticos, pero o sea, el problema yo creo que va también por el tema de las reglas, ¿no? O sea, todos estos principios no es más que letra, para mí al menos, aunque bueno, yo sé que te está molestando, es letra muerta, ¿no? Porque los procesalistas miran que estoy loco, ¿no? Porque en verdad, o sea, la problemática gira en torno también de los tiempos. Claro. Y también, digo, claro, obviamente que la cultura y todo esto, pero así fuéramos el país más conflictivo del mundo, este es un sistema como tal, es un sistema de defensa, es un sistema judicial, más allá de como poder, más allá de que hayan leyes que lo regulen, es un sistema, ¿no? Y por ende tiene que dar soluciones a la gente, ¿no? Entonces, de repente, si por ahí habría un congresista, no sé, pues, por ejemplo, para el tema de violencia de la mujer, crear juzgados especializados, procesos sumarísimos, por ejemplo, al menos para atender problemáticas que realmente son muy complicadas. Hemos visto que el arbitraje en contratación pública es pura corrupción.
y le siguen favoreciendo. Y está monopolizado por determinadas cámaras, por determinadas universidades que se la pegan pues, de éticos y no tienen nada de éticos, ¿no? Entonces, Exacto. y entonces el tema va en que está monopolizado y estamos enquistados. Entonces no se le puede quitar este poder a estas... ¿Por qué no se crean juzgados como en Argentina, como en Chile, que también no hay arbitraje? Perú es el único país de Latinoamérica, bueno, uno de los pocos, perdón, que utiliza el arbitraje en contratación pública. Si pueden haber juzgados especiales, así como hay juzgados comerciales, ¿no? Entonces... Yo creo que la cosa de repente iría por un tema, no sé, pues, hasta podría decir cambiar de fuente de derecho, no sé si sería algo totalmente avesado de pensar, no sé cuál es lo que tú piensas. Bueno, no dejas de tener razón, ¿no? Aunque aún bastante exageradas tus ideas, pero no dejan de tener razón. En Argentina sabes muy bien que no se usa el arbitraje, además que en Argentina pues el Código Civil se ha fusionado con el Código Comercial allá, lo que ha hecho pues que en un solo cuerpo normativo se puedan dilucidar varias pretensiones tanto de naturaleza comercial como de naturaleza civil. Pero considero, a diferencia de nosotros, con Argentina tengo conocimiento de que, claro, pues había una falta de institucionalidad del Poder Judicial y esa institucionalidad hay que recuperarla. En otros países, por ejemplo, como en Argentina, en Brasil, ser jueces obviamente es solamente acá nomás en Estados Unidos, en Estados Unidos un juez es un magistrado, es un funcionario público, o sea, de una manera incorruptible. Entonces, esa institucionalidad hay que recuperarla. ¿Cómo lo vamos a recuperar? No solamente sentenciar por sentenciar, sino que las sentencias sean fuentes de derecho y que realmente los jueces resuelvan acorde a derecho, bien fundamentadas, bien con buenos valores, con buenos principios y que cada conflicto tenga una solución, como decir, una fundamentación armoniosa, como decían los profesores, una buena fundamentación que haga decir que obviamente tú puedes apelar, pero vas a saber el mismo resultado va a ser. O sea, sí. Solucionar un conflicto no es decir, ya, tú tienes la razón, no. Una buena fundamentación bien consistente que debe tener esa decisión, para que aunque vayas a segunda instancia te van a decir, tú ya sabes, obviamente, que es por las puras, ¿no? O sea, va a ser siempre lo mismo. Y de esa manera, pues, esa fuerza y la decisión al momento de sentenciar considero que puede cambiar en largo plazo o mediano plazo, puede cambiar la imagen del Poder Judicial. Es decir, un juez va a resolver y va a resolver bien, o sea, bien fundamentado, o sea, bien acorde a derecho y no una sentencia arrancada de los cabellos, pues, ¿no? Por ejemplo, que citen cosas que no deben ser, o incluso una experiencia que yo tengo, una sentencia en la cual, pues, había citado, pues, a un poeta, ¿no? O sea, realmente yo no recuerdo el nombre del poeta, pero había citado un párrafo de un poema de ese hombre diciendo que estaba referido a lo que es a lo que es el espíritu, ¿no? El espíritu, y ahí lo relacionó con el espíritu del derecho. ¿Cuándo se ha visto eso? Bueno, de que estemos haciendo una novela, pues, ¿no? O sea, realmente hay cosas que sé que con un buen trabajo desde las cátedras universitarias y un buen trabajo por parte del Ejecutivo en hacer sus instituciones fuertes, sanciones fuertes, y uno de esos también es la muerte civil también, ¿no? La muerte civil por actos de corrupción para funcionarios públicos y ¿por qué no también a funcionarios judiciales que han incurrido en actos de corrupción confirmados, ¿no? Basta nomás que la OCMA determine que ha cometido un acto de corrupción o ha cometido un acto de funcional perjudicando a la parte, obviamente ya. Incluso podría hacerse solamente con la denuncia, ¿no? Con la denuncia, claro. Digamos, eso debería ser más que suficiente para que se pare un juez, Exacto, porque obviamente, ¿no? Ese juez que te comento, ese secretario, que hicieron caso omiso a una medida cautelar, por favor, pues obviamente un juez... Yo conocí un secretario de juzgado que tenía casa en Asia. Pues. No, yo conocí un secretario de juzgado que tenía 2 carros, dos departamentos y una casa de playa con un sueldo de 1.200 soles, como dice la canción, ¿cómo lo haces, no? ¿Cuál es el negocio, no? Sí, bueno, Luis, yo te agradezco por aceptar la invitación y bueno, haber discutido la problemática en general del sistema de justicia y lo que es el proceso en sí, ¿no? Porque está muy relacionado, ¿no? El tema del proceso judicial,
las problemáticas que hemos venido hablando respecto a los cambios normativos, nuestra cultura litigiosa, el tema de la carga procesal, los principios. Y así, bueno, Luis, yo quiero agradecerte y será hasta el próximo viernes en este programa. Ok, muchas gracias. Gracias. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.